enseñarnos cosas lindas, un alma grande, que yo sea mamá de ese ser. Y ella era un ser tan bueno que cuentan que Dios le respondió. Y desde el cielo cayó una pluma que se hizo una forma de serpiente entre sus manitas y de pronto se convirtió en un bebé que ella guardó. Eso es lo que cuenta la historia. Es una historia mitológica como las que tenemos nosotros acá. La belleza de eso es que eso le dio el nombre a Patanjali. Patan quiere decir caído del cielo y Anjali es la posición de adoración a Dios que tenía su mamá cuando estaba orando porque viniera esta alma grande a su vida. Patanjali hizo un camino espiritual bellísimo y nos dio, como muchos otros sabios, un mapa precioso para poder alcanzar la conciencia superior, y él nos dio 8 puntos, solo les voy a hablar del primero ahora, y ese primer punto se llama Yama. Yama es una palabra en sánscrito que quiere decir el camino correcto en las relaciones sociales, correcto comportamiento social. ¿Por qué es tan interesante esto? ¿Y qué tiene que ver con la no violencia? Satya Sai Baba dice que con que nosotros practicáramos Yama, es decir, un correcto comportamiento desde el punto de vista social, ya estaríamos practicando todos los valores, porque los contiene. Entonces uno dice, ¿qué es eso del comportamiento social y por qué lo pone de primeras? ¿Cómo así? Y dice además Satya Sai Baba, y esto es muy importante, la condición humana, que son los valores, están encerrados en Yama. Quiero preguntarles, a ver quién me da una definición de esto. ¿Qué quiere decir condición? La palabra condición. Factores externos. Los factores externos que... Podría ser, ¿cierto? Son 3 requisitos. ¿Cuál es la palabra condición? ¿Qué quiere decir? Está sujeto a. Que tiene que ver con su propia naturaleza, esa debería ser la esencia. Eso tiene que ver con la esencia. ¿Qué otra? El estado de algo, el ser. Es ese estado del ser, pero es como un requisito, ¿verdad? Un requisito. Exacto. A condición de que yo tenga plata para ir a hacer mercado, no puedo comprar. Es una condición, es un requisito, ¿cierto? Yo no puedo ir al supermercado y decir voy a hacer un mercadito para mi familia, entonces voy a ir cogiendo las cosas y me las llevo al final. No, hay una condición, y entonces cuando yo voy a un supermercado llevo mi plata para comprar. La condición para ser un ser humano, la condición humana es que practiquemos los valores. Si no los practicamos, a condición de que lo hagamos, no podemos expresar la humanidad. Entonces, por eso es tan interesante esto que decía Patanjali, pero ¿por qué se relaciona con la no violencia? Porque resulta que cuando Patanjali habla de los 5 principios que definen el Yama, dice el primero de ellos es ahimsa. ¿Se dan cuenta la importancia que le da? Dice, hay 8 ramas claves para poder alcanzar un despertar de conciencia en la vida humana. De esas 8 ramas, la primera es que tengamos un buen comportamiento social, es decir, Yama. Y de Yama, que hay 5, la primera es ahimsa, es decir, no violentar es fundamental para nosotros alcanzar el camino espiritual. Pero fíjense que es el punto de partida. ¿Buda qué decía? Buda tenía una frase muy linda en sánscrito que decía ahimsa paramo dharma. ¿Qué quiere decir eso? La no violencia es el principal deber o el principal dharma. ¿Se acuerdan que Susi les habló de rectitud, de dharma? Bueno, pues aquí Buda lo vuelve a tomar, tanto que es la base del budismo. La no violencia es la base del budismo porque tiene que ver con poder quitar el sufrimiento de todos los seres, tiene que ver con eso. Hay mandamientos alusivos a la no violencia en el judaísmo y en el catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos 10 mandamientos. ¿Ustedes saben cuántos de ellos hacen alusión a la no violencia? No, no todos. No matarás. Por ejemplo, ¿cuál otro? Ese tiene que ver con el amor, con la expresión del amor. Igual todos los valores se van a unir, pero específicamente con la no violencia, no matar, no desear a la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Ese puede ser con el amor. Pero bueno, imagínense, no levanten falsos testimonios. ¿Cuántos de 10 ustedes creen que tienen que ver con la no violencia? 6.
6. Si nosotros empezamos por el de no robar, no matar, no cometer actos impuros, no dar falso testimonio ni mentir, no codiciar bienes ajenos, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Pero si ustedes se ponen a pensar que todos los valores están unidos, los otros que quedan tienen que ver con el amor. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Que es un principio de amor profundo que obviamente nos evita ser violentos. Así que están muy ligados a la no violencia nuestros mandamientos también. ¿Qué decía Gandhi? Ustedes saben que Gandhi es una de las personas que ha trabajado la no violencia de una manera extraordinaria, lograr la liberación del imperio inglés en ese momento tan fuerte que tenía un impacto tan nocivo sobre su país. Lograrlo sin violencia es algo admirable. Él no usó una sola arma para poder liberar a la India del imperio inglés. Él dice: me opongo a la violencia, porque cuando parece causar el bien, este solo es temporal. El mal que causa es en cambio permanente. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Y ese es un sabio que sabe sobre lo que realmente es la violencia. Mandela. Él, en otra parte del mundo, en Sudáfrica, estuvo 27 años preso por todo el trabajo que hizo contra el apartheid, que era el dividir, la opresión de unos sobre otros, etc. Y en la cárcel él concluye muchas cosas. Hay un pensamiento que a mí me parece bellísimo de él. Él dice: el ser humano no nace odiando, por lo tanto debe aprender a odiar. Si aprende a odiar, también debe poder aprender a amar. 27 años en encierro, en quietud, en tristeza profunda, y esa conclusión le llega a su alma. El ser humano no nace odiando. Dice: el arma más potente no es la violencia, sino hablar con la gente. Pero está hablando de un arma que es no violenta. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, ¿qué hay que hacer? Trabajar con él, porque cuando trabajamos con alguien que está en contra nuestra, inmediatamente se vuelve nuestro compañero. Es decir, que hay una cosa curiosa que sucede allí. Si yo lo considero mi enemigo, ¿dónde está? Y cuando lo considero mi compañero, ahí hay una clave de la no violencia. Ya vamos por ahí. Veamos otro. Viktor Frankl. Un hombre que ha escrito un libro extraordinario. Aquí veo cabezas que hacen así porque seguramente lo han leído. La búsqueda del hombre por el sentido. Vivió en un campo de concentración donde obviamente experimentó los momentos más difíciles de su vida en Auschwitz, y allá aprendió que él tenía la opción de decidir si él se iba a dejar acabar por el sufrimiento tan terrible que implicaba ver morir a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos, o si más bien él elegía la actitud con la que enfrentaba el dolor. Su conclusión durante esos años de encierro es una conclusión bellísima. Él dice: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que enfrentas ese sufrimiento. ¿No les resuena con lo que decía Lizzy Velázquez en la conferencia? Ella dijo: yo voy a usar lo que me dijeron como si fueran escaleras que me hacen subir a mi éxito, porque yo no me voy a dejar acabar por esas cosas. Y él dijo, cuando estaba encerrado en Auschwitz: cuando yo salga de aquí, yo me imagino enseñándole a la gente sobre la psicología de la no violencia, y me imagino auditorios inmensos escuchándome cuando yo les puedo compartir lo que es vivir un episodio de la vida humana que ojalá jamás se tenga que repetir. Y todos los días alimentaba su idea de compartirnos lo que nos ha compartido en sus libros y en las conferencias que dio. Ha sido una cosa extraordinaria. Viktor Frankl. Veamos otro. Immaculée Ilivigiza. Este es otro video. Entonces, Immaculée Ilivigiza es una persona de Ruanda. Ella nació en Ruanda, y ustedes saben que en Ruanda ha habido una guerra muy grande entre dos sectores de la población. Uno se llama los Tutsis y los otros los Hutus. En 1992 hubo un accidente aéreo, y durante ese accidente aéreo el presidente de Ruanda murió. Él era
de uno de los bandos que realmente quedó en desgracia frente al resto de la población, y sus opositores decidieron acabar a todos los que fueran de su bando, a todos. Es uno de los genocidios más terribles que ha habido en la historia. Immaculée Ilibigiza no vivía en el país, ella estaba estudiando fuera, pero sus padres le pidieron que viniera a visitarlos y ella decidió ir, y casualmente llega el día en que empieza la masacre. Se esconde en la casa de un padre y está allí durante 91 días en un baño chiquitito con otras 7 mujeres, creo que eran, pero era un baño diminuto donde no pueden moverse durante 91 días porque muchas veces vienen a matarlas. Su historia es extraordinaria, no por lo que le pasó de terrible, sino por lo que sucede dentro de ella en medio de ese momento tan difícil. Esta es Immaculée Ilibigiza en una conferencia que daba con Wayne Dyer. Thank you for your kind welcome. I'm very proud and very happy to be here on this PBS program taping. And of course, I'm very happy to be with Dr. Wayne again. Thank you. I know my story is a sad story, but it has been a story that gave me an experience of great spiritual growth and a deep understanding of what really matters in life. It is a story of everyone who lives through any kind of injustice. I believe that also it has given me a chance to love better and to be able to put myself in other people's skin, especially when they are hurt. I always tell Wayne that if maybe he was in my country before the genocide, teaching what he teaches today, maybe the genocide would not have taken place. And I hope everyone knows, and America knows, what a gift they have to have him. Sitting down in deep silence of that bathroom for 3 months and being hunted to be killed every day through the worst time of my life, I didn't know that I was about to discover the greatest source of joy in my own heart, which was God inside. He is bigger than any pain. There are a few things I would like to share with you. I know that we can learn to forgive. Do not let your heart be disturbed because of any pain. I see sometimes people take a chance to hurt each other, for example, fighting over a job promotion. But one thing I have learned is that when you hurt another person, you hurt yourself in one way or another. The most important thing I learned in that bathroom is that you can't hate people if they are struggling with the truth. As the Bible said, they do not know what they do. After I got out of the bathroom, I learned that my mom, my dad, my 2 brothers, my schoolmates, my relatives, my neighbors, everyone was dead. Every material belongings I cherished, it was destroyed. I learned that to every pain, there is a great purpose. I have learned a lot during those 3 months. And I knew that those lessons can help me to face the pain that I was going to go through.
and I chose only to look at that. And as Anne Frank said in her diary, I still believe deep down in my heart that people are good at heart, and do not let yourself give up mankind. I know peace is possible. Thank you. ¿Qué tienen todos estos sabios en común? Ya han pasado por experiencias ya muy fuertes. O sea, no uno ni imaginarse siquiera por lo que ellos han pasado. No podemos ni imaginar las circunstancias tan difíciles por las que han pasado. Tiene que ver con la resiliencia y con la capacidad de sacar lo mejor de uno en medio de las circunstancias más atroces. Está muy bien. ¿Y qué nos enseñan sobre la no violencia? Que no se debe responder a la violencia con violencia, sino ellos respondieron con amor y con perdón. Okay. No hay necesidad de responder con violencia a la violencia. Ellos perdonan. Yo pienso que transformar, ¿no? Para mí la palabra clave es transformación. Okay. Todo lo que yo encuentre negativo en mi vida, yo lo tomo en mi vida, es transformarlo en algo positivo. Desde las cosas más cotidianas, más pequeñas. Porque yo estaba pensando que hablamos de violencia y a veces creemos que la violencia es algo que sucede lejos de nosotros. Las guerras, no sé, los genocidios. Pero siento que la violencia es, cuando tú preguntaste que si uno era violento, yo no levanté la mano, porque dije, no, yo no puedo ser violento. Pero ya a través de todo, como que lo que he venido reflexionando en este tiempo, si uno tiene en su interior mucha violencia, entonces yo siento que la violencia es algo que está en nosotros y es de cada acto, de una mirada, de una sonrisa, de una actitud, que es algo como esto. Entonces pienso que la violencia es transformación desde el ser, desde el interno, desde el silencio que yo pueda tener y del que pueda aprender. Maravilloso, mil gracias. Varias cosas recojo acá. Transformación, una actitud que no responde con violencia, la capacidad de reconocer que está en nuestro interior. Ok. Entonces, en resumen, la no violencia es cuando el amor se manifiesta en comprensión y sabiduría. El primer principio básico de Patanjali. Es el primero de los principios de Patanjali. Es la base del budismo, el trasfondo de 6 de los 10 mandamientos. Es la inspiración en la vida y obra de seres que han marcado positivamente la historia de la humanidad. Además de eso, la no violencia es el valor que nos recuerda tener cuidado. Fíjense que es el único de los valores que empieza con un no. Y recuerdan los mandamientos, todos decía no robar, no matar, no. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cómo le dice uno a un niño cuando está empezando a gatear que no meta la manita entre el enchufe porque le coge la corriente? No, es cuidado. Es un valor que nos recuerda tener cuidado. La no violencia es un valor que nos permite entender que al ser cuidadosos entramos en conexión con el interior. Entonces, lleva implícita una advertencia del riesgo que tiene. ¿Pero del riesgo de qué? Del riesgo de alejarnos de la conciencia. Ese es el riesgo al ser violentos, que nos alejamos de la conciencia, de la esencia que somos. Y nos invita a comprender desde el corazón para lograr ser sabios en el pensar, la verdad, el actuar, la rectitud, el sentir, la paz, el incluir y unir, el amor. ¿Sí vemos cómo los recoge todos? Entonces, puerta de entrada y valor que recoge los 4 anteriores. ¿Cómo lo define el programa? ¿Ustedes qué dirían? Ustedes ya han visto los 4 valores anteriores
y seguramente tienen unas ideas de cómo puede el programa definirlo. ¿Qué se les ocurre? No violencia es... Tiene que ver con la paz. Sin embargo, es curioso, ¿verdad, Connie? Porque si hay un valor que se llama la paz y un valor que se llama la no violencia, parecería que se parecen, pero no son iguales. ¿Qué otra cosa podría ser además? Es amar al prójimo. Ok, tiene que ver con el amor. Entonces, fíjense cómo la no violencia la podemos definir unida a los valores. Dicen, es lo que nos conduce a la paz, pero tiene algo distinto adicional a la paz. Es la que nos permite amar al prójimo, pero también tiene algo que es un poco diferente al amor al prójimo, la no violencia. Se parecen y tienen algunas distinciones. Es muy bonito. Melba, ¿qué más? Creo que la no violencia es mi actitud frente a las circunstancias. Melba, ¿y será cualquier actitud? Es una actitud positiva, es una Ok. actitud de cambio, de transformación frente a una circunstancia de dolor, frente a un problema, a una dificultad.